Buenas tardes, señor presidente de la Junta de Andalucía, principal artífice del proceso de modernización y de consolidación del estado de bienestar de nuestra comunidad. Bienvenido. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor rector, magnífico de la Universidad Pablo Olavide, señor coordinador general de presidencia de la Diputación de Sevilla, amigo Demetrio Pérez, señor coordinador del Observatorio de Memoria Democrática de la Diputación de Sevilla, Manuel Lai, queridos miembros de la mesa, en especial querido autor, Carlos, Charly, bienvenidos. Bienvenidos todos, todas. Se me pasaba un amigo además especial, Antonio Rodríguez Torrijos. Bienvenido, Antonio, a tu casa. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este kilómetro cero de la cultura, de la historia, del arte, del patrimonio de nuestra provincia, a este sitio de los ayuntamientos en la capital, a este lugar, como digo, de sinergia, de encuentro, de entendimiento, de colaboración y de sitio de cobijo a todos aquellos que tienen algo que decir y, sobre todo, algo esclarecedor y ameno que decir, como podría definirse perfectamente el libro de Carlos Esteve de Charly. Creo que hoy es un día de buenas noticias, porque hoy recordamos y celebramos. Recordamos una efeméride que fue la del intento de golpe, de ese tejerazo, y celebramos que efectivamente ese intento, esa intentona de golpe de Estado fracasara. Parece, y lo hablaba hace un momento con Charly, que hoy no han querido hacer la competencia, ¿verdad, Charly? Hoy no han querido hacer la competencia con una buenísima noticia, como es la que nos traslada el Gobierno de nuestro país, que es la de la desclasificación de los documentos que tienen que ver con el 23F. Probablemente, para algunos, para algunas, pueda parecer que es algo que llega tarde, pero más llamativo es todavía que para algunos y para algunas sea todavía demasiado pronto. Y creo que es algo que le da precisamente realce y necesidad al acto y al evento que esta tarde compartimos. Es una buena noticia, como digo, porque todo aquello que suponga conocer más y conocer mejor nos hace mejores personas. Es inevitable. Creo que como ciudadanos, y termino, como ciudadanas, tenemos la obligación y el derecho de saber. Y como demócratas también entendemos que la verdad, la transparencia y la pedagogía tan necesarias son esos caminos más rectos para consolidar, para fortalecer nuestra democracia. No tengamos, por tanto, miedo a lo que dice este título, no tengamos miedo a la verdad, a esa verdad que nos hará libres. Y, por cierto, y si me permiten, invirtamos en cultura, invirtamos en conocimiento, invirtamos en transparencia e invirtamos en verdad. Tienen ustedes ahora una magnífica oportunidad para cuando termine este acto de adquirir este magnífico trabajo de Carlos Esteve, de Charly, que a casa de la provincia, y que hoy me honra representar al presidente de la institución, a Javier Fernández, acogemos en nuestra casa, en vuestra casa. Bienvenido, bienvenida. Tiene la palabra, querido amigo Tom Martín Benítez. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenida. Qué amable, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias a todos. También a la Diputación de Sevilla, primero, que nos acoge en este lugar tan precioso, tan emblemático, tan solemne, una sala que es la casa de todos que la necesitan. La casa de la provincia es un reflejo fiel de lo que es la Diputación, el ayuntamiento de los ayuntamientos. O sea, nuestra casa, como nos han hecho sentir sus responsables, Miguel Ángel Melero, José Reina, tan amables. Muchas gracias, pues. Querido Charly, he pensado, o he caído, cuando pensaba qué decir aquí, que llevamos más de 5 décadas juntos, hablándonos, disfrutándonos, menos de lo que deberíamos, pero he tenido pocas oportunidades de hablar de ti en público. De uno de los gallegos más viajados que conozco. Más de 150 países ha visitado Charly en su tarea como corresponsal diplomático de Televisión Española, que hace un momento estaba aquí la cámara, siguiendo al jefe del Estado y al presidente del Gobierno. 150. Periodista formado en la televisión, en Televisión Española primero, no solo en el área de la información, sino también en la producción, en la programación. Hay programación, porque hay una línea en su currículum que revela que fue un efímero e incorruptible director de programas de Televisión Española. Lo fue. Efímero e incorruptible, diréis, pero bueno, ¿y por qué? Pues hombre, lo de incorruptible lo digo porque esa era la razón de que terminara siendo efímero.
y lo voy a dejar ahí. Luego creó y dirigió un área de investigación en Antena 3, con programas magníficos, valientes, bien hechos, o sea, sin un puñetero bulo, o sea, sin una palabra, sin contrastar. Que le valieron muchos premios, uno de ellos en el Festival de Nueva York, ese fue sobre la muerte de Franco. La muerte de Franco. Oye, después hizo una serie, Voces contra la globalización, la tenéis en YouTube, es la leche eso. Entrevistas a Saramago, a Stiglitz, a gente, ¡guau!, de pedazo de nivel. Pero bueno, es como la pregunta que nos hacemos ahora con la política que tenemos en España. Pero bueno, vamos a ver, ¿me quieres explicar cómo salimos de aquí? Bueno, pues eso lo planteó Charlie. ¿Qué es eso de la globalización? Voces, a ver, ¿cómo podemos hacer el mundo de otra manera? Pedazo de serie. Y salió un libro homónimo, y así 3 libros más, y hasta que la verdad te alcance. Lo de Franco murió en la cama, como título de uno de sus libros, una ironía. Sin duda, la parte del título de tiene una carga poética indudable, hasta que la verdad te alcance, pero sigue con lo que el 23F oculta. ¿Y qué oculta el 23F? Diré 2 palabras del libro que no pretenden más que introducir lo que luego Charlie va a decir. ¿Qué oculta? Carlos parte de la convicción razonada y meticulosamente documentada de que no todo está contado. Que, comillas, cualquier intento por comprender el 23F que parta de la versión oficial está condenado al fracaso. ¿Por qué? Pues porque es tal la acumulación de hechos contradictorios e incomprensibles que nos han expuesto que intentar asimilarlos supone un riesgo de caer en una severa esquizofrenia. En opinión del autor, el tejerazo, la actuación del coronel Tejero con el golpe de 23F, supone limitar mucho la comprensión de lo sucedido. No es el tejerazo, solo. He aquí una de las principales afirmaciones del libro. No todo está contado. Y esta afirmación se convierte en un vector movilizador de todo el proceso de investigación. ¿Por qué la versión oficial y las conclusiones del juicio y las recientes aportaciones de exitosos literatos llegan a esta redonda y anestesiante conclusión? Todo está contado. Eduardo, que es teleco, se dedicó al periodismo primero en Murcia y en Madrid, en televisión, en Telemadrid, pero a Eduardo le alumbran otros misteriosos e incomprensibles saberes. Y en la última parte de su vida profesional se dedicó a la planificación estratégica y la dirección ejecutiva de importantes empresas tecnológicas. Ha sido consejero y presidente de algunas de ellas, todas en la órbita de Telefónica y Telefónica Internacional. Mira por dónde. 3 antiguos antifranquistas, otros dirían rojos, 3 jubilatas insoportables que aceptan sí el apelativo que se identifique con la lucha por la igualdad y la justicia. Hemos discutido mucho, pero somos incondicionales. Así que de Charlie, como protagonista, no se puede decir otra cosa que es un ejemplo de integridad, es nuestro hermano mayor, es el secretario general de nuestro grupo de amigos, porque es el que empalma las informaciones de todos y todo lo hace con una generosidad infinita. Por último, diré, su iconoclastia combativa y su postura ante el mundo editorial y hacia casi todo le llevó a preferir una edición propia en el libro y el reparto de libros por bibliotecas. Yo voy entregando libros en las bibliotecas. El otro día estuve en la de Felipe González. Oiga, ¿aceptan un libro y usted lo ponen en la biblioteca? Claro, ¿cómo que no? Encantado, me dijo el señor, encantado, Tom. Y entonces yo, no es mío, es de mi amigo. Es un antiguo, Pero al final hemos convencido y el libro está en Amazon y se puede comprar en libro y en ¿Qué? No pensabas que iba a hablar de ti, espabilado, sí, que eres un espabilado. Entonces, claro, llevo tanto tiempo y nunca he hablado de él en persona. Eduardo, le doy la palabra y escuchamos a Charlie. Y ya veis que somos algo así como el trío de la benzina, aunque sin gasolineras en este caso. Hablaré poco porque Charlie está, que se habla encima, y Tommy ha hablado cuantiosamente. Tuvimos la suerte de hacer todas las cosas y coincidir en un momento determinado en televisión española.
ellos son mis maestros de televisión, pero la fortuna hizo que en ese momento, que era la etapa de Pilar Miró, yo fuera jefecillo de ellos. Y entonces, claro, que hacen tres granchianos con visión de la vida altuseriana, sabiendo lo que son los aparatos ideológicos en un sitio como aquel. Y he de decir que, a pesar de todo lo que se ha contado, jamás nos pusieron la mano encima. Todos los gobiernos quieren hacer. Teníamos una directora general, que era una ácrata, pero con carné de militante socialista. Teníamos un director de informativos, que era ácrata, sí, con carné de ácrata, y después gente como nosotros. Es decir, teníamos el mundo por delante. Incluso había un ministro, Maraval, si os acordáis, que era muy genio, y en un almuerzo, allí en la televisión, con Rubalcaba, que entonces era su secretario y el jefe de gabinete, que era una de las mejores cabezas que he conocido, se llamaba Miguel Barroso, pues dijimos, es el momento que tenemos de evangelizar. Hagamos, y Miró estuvo de acuerdo. Queríamos empezar de manera muy didáctica por la guerra civil, queríamos hacer una gran cosa y de hecho se hizo, lo hizo su novia entonces, Mario Camus, pero fue una obra que no vio casi nadie, desafortunadamente, ¿no? Pero después queríamos seguir en los informativos. Charlie era entonces el jefe, yo le llamaba graciosamente, del COPCON, como Otelo Salario de Carvalho, que junto a lo mejor del ejército, él tenía lo mejor cámara, mejor productor. Y yo decía, ¿y te dedicas a pasearte con el mundo, siguiendo al rey, siguiendo al presidente? Eso lo puede hacer cualquiera. Y entonces, con toda su mala leche, por el caso me lo traje virtualmente. Dije, tenemos que hacer una redacción, porque lo que él ha contado, que se encontraron cuando llegaron, muy felizmente, también nos lo encontramos nosotros. Era una redacción donde cada director de telediario pues tenía su grupito y hacía... Y entonces le dije, vamos a hacer una redacción centralizada, nosotros compramos el menú cada día y después cada uno que elija a su gusto, que lo cocine, pero las noticias las ponemos. Bueno, hizo un trabajo ímprobo allí y no nos dio tiempo a hacer más grandes cosas. Es verdad que nos pidieron algunos que nos quedáramos, pero nos fuimos. Cada uno a su... Y entonces él se va a la privada, se va a Antena 3, pero como había acumulado tanto contacto en su vida de televisión, como decía Tom, no había líder mundial que no hubiera tratado y sobre todo no había personaje en el mundo político español que no conociera a Charlie, ¿no? Bueno, montó aquel equipo de investigación donde empezaron dando golpes desde el primer día. El festival al que aludía antes Tommy es un festival muy importante, quizá el más importante del mundo, de programas informativos. Y le dieron un premio el segundo, el tercero, no sé cuál era, el segundo, por un programa que era La muerte de Franco. Están para verlos. La muerte de Franco era un programa sobrecogedor, escalofriante, donde... No se ha vuelto a hacer una cosa así, ver cómo operaban al caudillo cuando se había ido el grupo Electrógeno apuntando con una linterna, y era lo que ahora se viene llamando casi dramatización de ficción, pero era un programa propio de que se llevó el gran premio. Y tuvo muchos éxitos en eso, 7 demandas, 7, que había que hacerle frente. Por eso hemos dejado la hucha ahí, por la demanda que vengan del libro, ¿no? Y las cumplió todas. Su jefe era entonces Antonio Asensio, sabéis que era un hombre aficionado al casino y jugaba y jugó bien, al final con la muerte jugó regular y se lo llevó para adelante. Pero hizo uno sobre el 23F. Yo trabajaba entonces para un grupo americano que quería implantar aquí la televisión digital y le dije cuando vimos el programa, no vas a poder emitirlo. No vas a poder emitirlo. Yo ya había hablado con mis patronos americanos, que pagaban muy bien, por cierto, y les dije, mirad, os ponéis en las nubes con el programa de Charlie. Yo no sé lo que sufrió con aquello, ni cuánta gente, pero el programa está para ver ahora en YouTube, y ahora contará él, ¿no? Ver ese programa hoy, 30 años, fue en 94, yo que sé, de todo hace más de 30 años, claro, en el 94, 95, ver el programa hoy, que os lo recomiendo en YouTube, sorprende las preguntas, la gente a la que entrevistó,
Es más, en ese programa incluso tuvo las santas narices de irse a ver a Suárez. Suárez ya no era presidente de gobierno, ¿no? No era presidente de gobierno, y Suárez le dijo al que había acompañado en muchos viajes: Charlie, ni se va a saber nunca qué pasó en el golpe, ni es conveniente que se sepa. A continuación llamó a Asensio para decirle: pero echa este tocapelotas, hombre, que lo tenemos aquí. Bueno, pues no solo hizo el programa, sino que ha hecho este libro. Charlie, vamos al 23F, que tú has venido a hablar del libro y queremos vender unos libros. Dime. No, vamos a ver. ¿Qué es y qué no es el 23F? ¿Para qué se ideó? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pasa si nosotros montamos una transición que casi todo el mundo dice: ideal, España, qué capacidad, qué muy... ¿Cómo es posible que eso devenga en lo que devino? Vamos a ver. Antecedentes. Y ahora vamos al 23. Dentro de esa verdad oficial, la transición como un ejemplo de negociación, de cordura, de buen ambiente, esto lo habéis vivido vosotros también, no siempre fue así. Hubo un primer periodo de la transición, que fueron los primeros 6 meses del rey, con Carlos Arias Navarro como presidente, que era puro franquismo. Ahí no hay nada que celebrar. Si nos retrotraemos 50 años atrás, estamos en pleno franquismo. A partir de mediados del 76, cuando por fin se saca de encima Juan Carlos, después del viaje a Estados Unidos, Fidel Plácet en Estados Unidos, vuelve y por fin consigue sacarse de encima a Carlos Arias Navarro, que no se atrevía ni a hacerlo. Carmen Díaz de Rivera estaba todo el día apoyándolo psicológicamente. Bueno, es una historia larga. Pues por fin llega Suárez y entra en esa etapa de mitad del 76 hasta el referéndum de la ley de reforma política, en la que se desmonta el régimen. Hay que decir que esa forma de desmontar el régimen tuvieron mucho que ver los servicios de inteligencia, muchísimo que ver. No se convencía a los procuradores en Cortes y a la gente que estaba en el Congreso ni de broma, a pesar de los esfuerzos de Miguel Primo de Rivera, que fue una de las personas que de verdad lo intentó. Hubo que echar mano del CESET, a esos viejos servicios de Carrero Blanco, y de muy buenas prebendas. A una gente se les prometió puestos importantes que se cumplieron en todas las empresas públicas a cambio de su voto, y a otras se les coaccionó. El tema del espionaje dentro de la transición fue una constante durante toda la transición. Se pincharon miles de teléfonos y se siguieron pinchando. Incluso en el primer año del PSOE, en el primer año y medio del PSOE, desde que llegó Felipe González, se siguió haciendo. Hasta que los socialistas se convencieron realmente de que tenían que incluir en el Código Penal el delito de escucha telefónica, que es algo a lo que no se había llegado. Entonces, en aquel momento, la Compañía Telefónica Nacional de España estaba pinchando a diestro y siniestro teléfonos. Había compañías privadas que reportaban al Ministerio del Interior. Una de las más importantes se llamaba Tepol. Una de las personas que tenía las 5.000 cintas de Tepol se llamaba Mariano Bariandrés, que era el comisario a las órdenes de Rosón, que estaba al cargo de la brigada antigolpe. Ellos tenían una información muy importante y Suárez la tenía. Suárez, desde el primer día, para que os hagáis una idea, desde el primer día que llega Suárez al gobierno, hace 3 cosas, y las hace en la primera semana. La primera, coloca en Televisión Española a un hombre de su máxima confianza, que es Rafael Ansón. La segunda, coloca en la Agencia F a su hermano, a Luis María Ansón. Tener en cuenta que en aquel momento, en el año 77, un telediario de Televisión Española, el telediario estrella de Televisión Española, el de las 9 de la noche, 13. Tenía una media de 14 millones de espectadores. Sí. Estoy hablando de una cosa muy gorda. Y tener en cuenta que en aquel momento la Agencia F era la que distribuía a toda la prensa española.
Lo mismo que Radio Nacional de España y Radio Cadena se encargaba de tal. Es decir, que en el año 77 y durante la transición, los medios de comunicación estaban cogidos en esas tres patas. Suárez. No, déjame que termine. No, que quiero avanzar. Ahora, perdona, es que quiero que os hagáis una idea de lo que hizo. Dije tres cosas. Sí. Una, controlar los medios de comunicación. Eso es vital. Y fue el primer presidente que yo conozco, Suárez, que tuvo esa visión. Ahora lo hace todo el mundo. Pero en aquel entonces la primera cosa que hizo Suárez fue esa. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien la casa. Porque él es un hombre de la casa. Y tiene a sus amigos dentro. A sus grandes amigos, que son los que lo protegen desde dentro. Segundo, es importante todo lo que quiero decir. Sí, claro. Segundo, llama a su amigo Andrés Casinello, teniente coronel en aquel momento de la Guardia Civil, y le encarga que reestructure todos los servicios de espionaje, todo lo que es el CSET, y que forme lo que se llamó el CSIT. Y Andrés Casinello se pone manos a la obra. Andrés Casinello además tenía muchas atribuciones, además de esas, porque es la persona designada por Suárez para entrevistarse con determinados personajes políticos que no estaban en España. Por ejemplo, Tarradellas. Era el emisario directo de Suárez. Suárez siempre decía esta frase: cuidármelo, que es oro en paño. Me imagino que se refería a todo lo que Casinello le estaba proporcionando al gobierno. Y tenía una tercera pata, que es muy importante esta tercera pata también, dentro de los tres segmentos de la información. Tenía un gabinete estupendo, formado en la Moncloa, de sociólogos. Era Gómez Acebo, Porixa, Galo y Díez Nicolás, que hacían semanalmente una prospección de todo, de tal forma que cuando va a ser el reconocimiento del Partido Comunista, que todo el mundo achaca, que los militares se ponen como locos, etcétera, etcétera, Suárez ya tenía, y el gobierno ya tenía, unos estudios perfectamente claros que había una horquilla del 6 al 10% y que de ahí no pasaba el PC en unas elecciones. Lo tenían claro. Se lo comunican al embajador de Estados Unidos en España, que era un asiduo de la Moncloa y de la Zarzuela, Wells Stabler, que mandaba directamente sus cables, que ya están desclasificados y se pueden leer, por cierto. Se puede leer todo lo que Stabler le enviaba en el año 77 a Kissinger, porque Estados Unidos sí ha desclasificado esos cables, en donde le informa Stabler a Kissinger y le habla del martirio comunista. Le dice: van a tener los comunistas que pasar por un martirio muy grande, porque la fuerza que tienen en la calle no la van a tener en las urnas. Ese es un dato muy importante. Entonces, esa etapa de la transición, esa segunda, que va del año 77 a las elecciones constituyentes del año 79, sí fueron de vino y rosas. Ahí sí hubo buen rollo, hubo entendimiento y hubo consenso político. ¿Por qué se rompe? El consenso político se rompe porque en el año 79 las encuestas le dan al PSOE un resultado superior a la UCD. Y se va a la campaña electoral con esas encuestas. Y en el PSOE, en Santa Engracia, estaban ya convencidos de que podían llegar al poder, pero no querían hacerlo, porque no tenían ni los cuadros ni la estructura suficiente para tomar el poder en aquel momento, y prefieren optar por un gobierno de coalición con UCD, pero no con Suárez, con otros varones de UCD después de Suárez. Y porque ocurre otra cosa, porque estamos hablando de un 27 Congreso, que es lo que teníamos en aquel momento, donde había un socialismo de izquierdas, muy de izquierdas, donde no se hablaba para nada de alinearse en la Alianza Atlántica, ni se hablaba de nada de esto. Es decir, el discurso que da por televisión, utilizando la televisión, con Rafael Ansón, en eso está el discurso que se llamó el discurso del miedo, que pronuncia Adolfo Suárez, en apenas 15 minutos le dio más de 1 millón de votos y le dio la vuelta a todo el espectro electoral. Charlie.
Las campanas dicen que tenemos que llegar al 23F, que estamos en el previo. Pero es importante, vamos a ver, para llegar al 23 es importante comprender... Lo sé, por eso te he preguntado los antecedentes. Así que tenemos a Suárez como un experto en comunicación, con los Sansones colocados en 2 terminales ideales. Tenemos un hombre útil del movimiento haciendo una operación, de acuerdo con el rey, en el que esto hay que cambiarlo. El rey va viendo que todo lo que hace Suárez es reducir su capacidad de maniobra y ve que como haya una constitución se va a quedar reinando y no gobernando. Se reconoce al PC, grandísimo día en el que una parte de España tiene lo que debe ser. Pero, Charlie, vayamos a la previa del... Esto remueve al ejército. Yo creo que el ejército estaba revuelto. Bien. Vamos a ver. El tema del PC creo que fue una mera excusa, Tom, y todos los que estáis aquí. Si en aquella reunión que tiene Suárez en la casa de Armero con Mario Santiago Armero. Carrillo, Sí. 6 horas, Sí. cuando sale, Suárez sale que no se lo cree. Alucinado, claro. Y se va corriendo a la zarzuela y le dice al rey, no te lo vas a creer. Me ha dicho que no a la ruptura democrática. Dice que sí a integrarse en el sistema con las reglas que le imponemos. Te va a reconocer a ti, que has sido designado por Franco como el rey de la monarquía. Va a reconocer la bandera. Dice, pero en aquel momento todos tenían que ir a la Moncloa a felicitar a Adolfo Suárez por haber conseguido lo que no se había conseguido en años. Sí. Es decir, eso de que el reconocimiento del PC provocó una reunión de tenientes generales en Játiva, de los tenientes generales más ultras, Iniesta Cano, Díaz de Mendívil, que había salido ya... Vamos a ver, no confundamos. Una cosa es la ultraderecha, con los militares de la ultraderecha queriendo retroceder, por supuesto, porque tenían sus prebendas y no querían perderlas. Otra cosa era la democracia entendida y otra cosa era la lucha política. ¿Y cómo comienza el rum contra Suárez? El rum contra Suárez comienza después del año 79, cuando ocurre una cosa importante, y es que los alemanes, la gente de Willy Brandt, tiene una reunión con el socialismo español y les dice directamente, vuestro problema no es la UCD, vuestro problema se llama Adolfo Suárez y tiene en sus manos una herramienta tan grande que es la televisión, que va a ser muy difícil sacarlo de ahí y ganar las elecciones. Manuel Dieter Konecki, la Fundación Eber. Sigue. Bien, ese es el primero. ¿Qué pasa? Que se siguen las recomendaciones porque los aires en Europa van hacia la socialdemocracia y no hacia el marxismo. Era lógico que el PSOE abandonara el marxismo, pero el PSOE tiene una base de izquierdas muy importante. En el socialismo español, en el año 77, hay mucha gente de izquierdas, marxista. Entonces, reconducir aquello en el 28 Congreso, se hizo como todos sabéis, pero se encuentra, el espectro político español se encuentra con que hay mucho voto de centro-izquierda en UCD. ¿Por qué? Porque Adolfo Suárez hace política de centro-izquierda en el exterior. Va a la cumbre no alineados a La Habana, se abraza con Gaddafi, dice que ni de coña a la OTAN, por más que le insisten y más que le presionan, dice que no, y se convierte en un tapón para un diseño democrático que era diferente al que Suárez quería dar. Suárez no era un hombre con una visión política maravillosa, para nada. Suárez era un hombre de muy poca preparación, de poquísima preparación, pero un osado. Era de una osadía impresionante. Es más, os diré que desde mi punto de vista la transición se hizo a la velocidad que se hizo porque había dos personas tan osadas como el rey Juan Carlos y Suárez que pisaron el acelerador a toda velocidad cuando tenían a todos en contra, desde Torcuato Fernández Miranda a Osorio, que era el vicepresidente del gobierno, a todo el gobierno. Charlie, Armada viene, lo pide el rey y está aquí.
Run Run existe, Suárez dimite, el golpe se acerca. Yo te pregunto, ¿cuántos golpes había en marcha? ¿Cuántos golpes hubo? ¿La operación armada qué era? O sea, ¿cuántos golpes? Vamos a ver. ¿Qué había ahí? Había un golpe, que es el de siempre, desde la reunión de Játiva en adelante. Correcto. Es la ultraderecha, con los que se llamaban Run los Run azules. eterno, de siempre. Eterno, y además siempre era la Operación Galaxia, era Tejero, era Iniesta Cano, era Díaz de Mendívil, era toda la ultraderecha. Pero eso no preocupaba en absoluto. Correcto. Estaban perfectamente vigilados, todos ellos, y además no tenían ningún futuro, ninguna opción, porque se sabía que una junta militar en España no iba a ser reconocida ni por Estados Unidos ni por Europa. Tenía muy poco recorrido, por mucho que ellos quisieran salir adelante. Pero en esta dinámica de golpes, por supuesto, toda esta gente era franquista, pero en esta dinámica de golpes entran los coroneles. Para que nos hagamos una idea, los capitanes generales eran como la aristocracia del ejército. Las mujeres, entre ellas en los propios edificios, se llamaban condesas, entre ellas. Es decir, eran como una especie de linaje puesto por Franco, pero con muy poco mando en el ejército. Y ahora lo veremos porque así fue en el 23F. Por eso fue. Los que realmente mueven las tropas son los jefes de Estado Mayor, los coroneles y los generales que mandan divisiones acorazadas. Saavedra Palmeiro en Sevilla, con la división Maestrazgo, Juste en su momento con la acorazada. Esos son los que de verdad detentan el poder de las armas. No el capitán general, no Merry Gordon. Saavedra Palmeiro es el hombre que dice, si hay que dar el golpe, que salgan los carros, que se provea de munición a todos los cuarteles. Eso es el Estado Mayor. Llegó un momento en que esos coroneles que no habían estado en la División Azul, ni habían vivido el franquismo, ni eran monárquicos, establecieron una especie de red con otros estados mayores de otras capitanías para dar un golpe en el que estuviera involucrado todo el ejército. Y eso se avanzó. Hubo reuniones, están documentadas las reuniones de la Casa de Campo, cómo se reúnen entre ellos, lo cuentan los propios golpistas en sus libros. Y en esas reuniones se estableció una fecha, el 2 de mayo de 1981 se da el golpe. Es un golpe republicano, no republicano no republicano de la Segunda República. Es un golpe no monárquico que se lleva al rey por delante. Un rey al que aprecia muy poco. Porque Tejero entra y quietos todo el mundo. Venga. No, Tejero, en la reunión de General Cabrera 17, el día 18 de enero, lo que se queda, que está documentado en las actas del juicio, lo que se queda es que Tejero entra, va conducido por el CSIC y llega hasta las puertas del Congreso. Previamente ya han peinado la zona los servicios de información de Casinello, de la Guardia Civil y el CSIC, con el sargento Rando, el cabo Monge, el capitán Gómez Iglesias, todos llegan al Congreso y decir, tranquilos, que va a haber una operación especial, no os alarméis, que viene, y los conducen hasta allí. Muy bien, llega Tejero. La misión de Tejero, y se le dice clarísimamente, es tomar el Congreso, no entrar en el hemiciclo, no entrar, y menos armado, en el hemiciclo del Congreso. La misión es tomar el Congreso, se pone a las órdenes del presidente del Congreso, de Nilo Lavilla, y llega la división acorazada, que ya está, la división acorazada estuvo a punto de llegar, luego os cuento cómo se frenó. La división acorazada salió al mismo tiempo que entró Tejero, salieron 3 unidades de la acorazada y hubo tuvieron que dar la vuelta una en la Plaza de Castilla. Entonces, esa división acorazada llegaba casi sincronizada con Tejero. Tejero se adelantó un poquito al plan previsto y se le dijo siempre, no es cruento, esto es una operación, entras en nombre del rey, se hace todo en nombre del rey,
y esto no es una operación para nada cruenta. Y Tejero cometió, desde mi punto de vista, el error de entrar en el hemiciclo con la pistola. Pero no iba a disparar Tejero. Tejero entra en el hemiciclo con esa chulería que entró él porque quería humillar a la gente, quería decir, aquí estoy yo, al fin voy a dar mi golpe, os vais a enterar de lo que vale un peine. Le hace así al Andelino, pero él no pensó en disparar, Tom. Él está si examinamos bien lo que sucedió, él está al lado del Andelino y él está con la pistola, pero tranquilo. En ningún momento hace ademán. Es cuando se levanta Gutiérrez Mellado, se dirige a él y dice, las pistolas fuera, las armas fuera del Congreso. Y cuando Gutiérrez Mellado se le enfrenta, de repente él no lo esperaba, porque es una cosa inesperada, y estás cuestionando, eran los dos modelos del ejército. Pero le trata de coger y no, le tira para no, atrás. después. Sí, después. Él está arriba, con la pistola. Se sorprende de que Gutiérrez Mellado avance. El teniente Ramos Rueda, que es el primero, evita que avance Gutiérrez Mellado. Esta es la secuencia. Y entonces, en ese momento en el que se está poniendo en cuestión la autoridad de Tejero dentro del Congreso, es cuando él pega un tiro. Cuando él pega los tiros. Pega los tiros para restaurar la autoridad que le está sacando en ese momento Gutiérrez Mellado. En ese momento, ese golpe ya no vale, Charlie. En ese momento se producen varias cosas que tenéis que saber. Una, Pardo Zancada está pendiente con la radio en la división acorazada y escucha los tiros, pega un puñetazo en la mesa delante de todos y dice, esto se ha ido a la mierda. Esa es la frase de Pardo, la que me confesó siempre a mí y la que me dijo otra gente que estaba junto con él, y me lo confirma San Martín. Esto se ha ido a la mierda. Algo parecido dice Milans en Valencia. Dice, ¿pero qué coño es esto? Tiros en el Congreso. El rey le dice a Sabino, Sabino, esto no era lo esperado. Es decir, en ese momento, esa acción de Tejero parece que va a desmontar todo el golpe. Y a punto estuvo. Se intenta recuperar el golpe. De hecho, el golpe se intenta recuperar durante toda la noche del 23. Correcto. De hecho, llega Tejero, Armada. Vamos a ver. No, voy a hablar ya de Sabino, porque ahora os contaré lo de Sabino. ¿No? ¿Tenemos tiempo? Hay que correr. Bueno, quiero que habléis vosotros. Por eso no quiero enrollarme. Pero es importante que lo comprendáis, y comprendáis lo que es el tejerazo y lo que es la operación armada. Dos cosas completamente diferentes, de las que no he podido hablar de cómo se confecciona la operación armada. Entonces, tenemos el tejerazo. Él se mete en la ratonera y de ahí no se puede salir. Tejero queda atrapado en el Congreso cuando no llega la autoridad competente, cuando pasa el tiempo. Porque te voy a cortar igual que... Sí, córtame. ¿Por qué no llega el elefante blanco? Te voy a decir por qué no llega. Claro, ¿quién no llega? Bueno, yo no sé si era el elefante blanco, Manolo. No llega porque Armada no consigue situarse en la zarzuela. El rey cuando... Que le dejen ir. El rey cuando le dice el rey a Sabino, esto no era lo esperado, lo primero que hace el rey es llamar a Armada por teléfono y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué coño es esto? Le dice Armada. Y Armada le dice, señor, cojo los papeles, lo que todos conocemos, y ahora voy a explicárselo a Zarzuela. Y el rey le dice que sí. El rey no le dice que no. Pero Sabino... El rey no le dice que no. El rey dice, vale, y Sabino, que lo está escuchando, le dice, tapa el teléfono, lo tapa, le dice, no. Vale, no, ¿por qué? Señor, que no. Que si viene aquí nos involucra. Armada no puede pisar la zarzuela, porque si pisa la zarzuela, entonces le hemos fastidiado. Espera, tal. Habla con Sabino y el rey llama por segunda vez, llama otra vez a Armada. Armada le llama 2 veces en esos 10 minutos. Esto está en las actas del juicio perfectamente explicado. Y le llama 2 veces y le dice, a ver, ¿qué es esto? No, señor, pues no, parece que tal. Bueno, controla la situación. En ese momento Juste ha hablado con Sabino
y le ha dicho, oye, está Armada ya en la Zarzuela, eso que todos conocemos, ni está ni se le espera, no, pero Armada no tiene que estar. Y se da cuenta, Sabino se da cuenta inmediatamente de que, joder, es que Armada ya está en las unidades, en la Brunete, ya lo saben en sitios clave. Oye, si está Armada, está el rey. Hay que desvincularse de Armada inmediatamente y desvincularse, por supuesto, del tejerazo. El rey jamás quiso el tejerazo, nadie quiso el tejerazo, por supuesto, que no es la cuestión. Cuando nosotros ahora simplificando el tema, oye, ¿pero el rey estaba con el golpe o no? ¿Qué golpe? Porque la imagen que todos tenemos del golpe es la de Tejero, y Tejero no era el golpe. Tejero era, él lo dice cuando entra, lo dice el capitán Muñecas en lugar de él, oiga, acabamos de entrar, acabamos de tomar el Congreso, pero en 2 horas llegará. Cuando tú estás en el pleno, hay un dato, que es Dante que habla ante el pleno, Sí. cuando va a llegar... Capitán Muñecas. Capitán Muñecas. Entonces, cuando tú te das cuenta de que un hombre clave ahí dentro no es Tejero, es ese señor que está hablando. Y da la impresión de que Tejero no estaba dentro de todas las entrañas del golpe, pero el que estaba hablando en el ante el micrófono, sí. Es decir, tengan ustedes cuidado, aquí no pasa nada, estén tranquilos y no se preocupen porque ahora llegará el que tenga que llegar y decirá lo que tenga que decir. Ese hombre claramente, este sí sabe, este sabe de qué va. Porque ese, el capitán Muñecas, es el que propicia, el que precipita el golpe. El que precipita el golpe es Muñecas, no Tejero. Vamos a ver, acordaros, el caso Arregui. Las torturas, muere Arregui en la cárcel y dimite la cúpula, es la bronca el día 18 en el Congreso, en el primer día de la sesión, que lo recordarás, entre Rosón y Ordóñez. A ver, ¿qué es esto? Que se torture. A partir de ahí viene la dimisión de Dopico y de Ballesteros y de la cúpula de la policía. ¿Qué es lo que utiliza realmente? Y ese mismo día matan a un guardia civil en el País Vasco. Ocurren todas estas cosas. Y es cuando Muñecas llega a ver a Tejero y le dice, Antonio, ya. Es Muñecas, precisamente, ese hombre que lleva la voz cantante, el que coge a Tejero y le dice, ya. ¿Qué hace Tejero cuando le dice Muñecas ya? Dice, pues adelante. Y va a reclutar a sus hombres, que ya los tiene apalabrados, en la Academia de Cabo del Guadarrama. Y en la Academia de Cabo del Guadarrama están ya acuartelados desde hace 2 días, esperando a que Tejero les llame. Ahí está el capitán Laguna, que después fue general y se ha jubilado de general como todos. El capitán Laguna está preparado, el hermano de Paco, es hermano de un amigo mío, tengo gran confianza con él y me ha contado todo lo que ha ocurrido allí. Ellos estaban preparados para ir con Tejero a las Cortes. Finalmente son los que acuden el día 24, curiosamente, para recoger a esos guardias civiles que salen por las ventanas, etcétera, etcétera, para que veáis cómo van cambiando las tornas. Efectivamente, lo que tú dices creo que es así. Muñecas habla con una gran autoridad y además era un hombre mucho más enérgico que Tejero. Sí. ¿Por qué el rey tarda en hablar? Bueno, a las 6:23 o el 24 entran cuando estáis vosotros dentro. Si el rey hubiera querido hablar en ese momento y manifestarse, no hubiera necesitado absolutamente nada. Ese mito de que Televisión Española estaba ocupado por los militares... Y que no pudo salir el Quicia. No, y que no pudieron salir los equipos. Vamos a ver. Si en este momento hay un golpe militar, en cualquier momento hay un golpe militar, cualquier televisión de las dimensiones de Televisión Española, cualquier medio de comunicación importante de este país, tiene en este momento 15 o 20 equipos en la calle
grabando, porque tenemos una parrilla enorme y una programación que hay que llenar todos los días. Hay que darle de comer a eso. Uno estaba haciendo una entrevista para deportes, otro equipo estaba haciendo no sé qué del campo, otro estaba entrevistando. Había 15 equipos grabando. De hecho, el equipo que graba finalmente el mensaje del rey es un equipo que está en ese momento en la calle López de Hoyos a las 6 de la tarde en la inauguración de un nuevo deporte que se llama el pádel. El reportero era Matías Prat y el cámara era un cámara acreditado en la Zarzuela, que ese día no tenía misión. Bien, en ese momento cualquiera puede desplazar esos 15 equipos, pero además Televisión Española tiene lo que se llaman colaboradores, equipos que se le paga por noticias, que tienen sus equipos en casa. Estoy hablando de 20 equipos ya. Además, tenemos un centro territorial en el Paseo de La Habana que también tiene equipos de cámaras, aunque esté tomado Prado del Rey. Prado del Rey nunca se tomó. A Prado del Rey llegaron los militares, que eran 35. Prado del Rey es, los que lo conocéis, es una ciudad en donde estaban todos los departamentos de producción, los estudios, Radio Nacional de España. En ese momento había 2.000 personas trabajando. ¿Alguien concibe que 35 soldados van a bloquear a 2.000 personas, muchos de ellos experimentados en guerras que salen por debajo de una rendija, si hace falta salir, si se lo ordena? No, 7 puertas de entrada y de salida. Los 35 soldados que llegan al mando del capitán Merlo llegan con una instrucción muy concreta, que es controlar la programación, la emisión. Lo primero que hacen es ir al despacho del director general de Castedo, le ponen vigilancia a Castedo, le ponen vigilancia a los directores de las emisoras, me extiendo, ¿no?, de Radio Nacional y de Televisión Española, y controlan todos los servicios de emisión, pero no la entrada y salida. En cuanto Sabino llama a Castedo, que es a las 8:30, según declara Sabino y declara Castedo, los dos, según sus declaraciones, Castedo, que tiene al capitán Merlo ahí enfrente, le dice: mira, voy a mandarle esto a mi secretaria, y le manda en una hoja que vayan 2 equipos corriendo a la Zarzuela. Y eso se lo manda al director de televisión. Y el director de televisión coge a los dos redactores que están más monárquicos que tenemos, a los hombres del rey en Televisión Española, que son gente que ha trabajado con él. Uno es Jesús Picatoste y otro es Pedro Erquicia. Y esas 2 personas salen con 2 equipos, cada uno con un equipo, en 2 furgonetas, y salen. Salen con los militares dentro, pero salen con los militares dentro... 9 menos 20. Pero como salen con los militares dentro, los mismos equipos que van a entrevistar a la INA, porque a la INA lo entrevistamos a las 9 de la noche, y estábamos, cuando hay un golpe de Estado, nos lo comemos y no mandamos un solo equipo por ahí. Estamos moviendo equipos, y las imágenes que tenéis de fuera son equipos que entran y que salen de la tele. ¿De dónde los hemos sacado? No, los equipos tienen movimiento. Se pueden mover en cualquier momento. Y el que conozca la distancia que hay desde Prado del Rey hasta la Puerta de Somontes de la Zarzuela, a la que hemos ido tantos cientos de veces, saben que si no hay problema, si nadie te lo impide, llegas en 20, 25 minutos como mucho, yendo tranquilo, ¿eh? Es decir, que ellos llegan a la puerta principal de Zarzuela a una hora determinada. Pero, ¿qué ocurre? Que mientras que Sabino da la orden a Castedo y el equipo llega a la puerta principal, están ocurriendo cosas, que están cambiando cosas a toda velocidad. Y una de las cosas que cambia es que hay 4 capitanes generales, los 4 capitanes generales más rebeldes, digamos, más dispuestos a meterse en el golpe, que son Elízegui en Zaragoza, Campano en Valladolid, Sevilla también, aunque Sevilla, luego os contaré porque fue otro cantar, El tema de Andalucía es diferente, y de la Torre en Baleares. Esos 4 ya están movilizando sus tropas y ya las tienen prácticamente tal. Y llegan
a la conclusión de que la tejerada no tiene salida de ningún tipo, ni para ellos ni para nadie, pero que hay que reconducir esto, que esto no puede seguir así, ni las autonomías, ni el gobierno de Suárez, que está ya más que caducado. No, hay que reconducir esto hasta las elecciones del 83, como sea. Esto es lo que quieren los políticos, pero ellos, los militares, quieren reconducirlo de otra manera y llegar a la solución con la que se ha hablado con gente del Partido Socialista, se ha hablado con gente de Alianza Popular y se ha quedado en esto. Oiga, un gobierno de coalición, un gobierno de concentración nacional. Yo se lo pregunto a Felipe, que es una persona con la que yo he tenido mucha confianza y mucha amistad. Venía de un viaje y me toca a la 1 de la mañana y le digo, oye, no era presidente, Felipe, el gobierno de concentración, y me dijo, gobierno de concentración, gobierno de coalición o lo que sea, con tal de salvar la democracia. Así me lo dijo, lo tengo grabado y lo he puesto en alguno de mis documentales, ese trozo de una grabación que yo le hice a Felipe en el aeropuerto de Barajas a la 1 de la madrugada. Es decir, que sí estaban de acuerdo. ¿Por qué? Yo me imagino que el Partido Socialista, que veía claramente que iba a llegar al poder, quería salvar la democracia por encima de todo. Y es verdad que se cometieron imprudencias, las cometió el Partido Socialista, posiblemente a través de Ciurana, de Raventós, de Mújica, de los que queramos tal, que no creo que fuera la opinión general de todo. Tú lo sabrás, Manolo, si estabas en aquel momento por ahí. Y se sabía, porque ya don Juan le había dicho a Juan Carlos, bueno, don Juan y Osorio le habían dicho, oye, para consolidar la monarquía tienes que pasar por un gobierno socialista. Hasta que no lleguen los socialistas al gobierno, tú no serás nunca el rey, de verdad. Porque un rey que no viene por legitimidad dinástica, él no viene por una legitimidad, no se le ha reconocido tampoco en un referéndum. No, el rey necesitaba legitimarse de alguna manera. Yo creo que quien legitima al rey realmente son los socialistas cuando llegan al poder, y antes, ante el pueblo español, se legitima a través de ese mito fundacional del que estamos hablando, que es el golpe. Pero, mucho cuidado, una cosa es la operación armada y otra es el tejerazo. Y esas son las dos que se manejan como si estuviéramos con unos cubiletes. Charlie, el rey tarda porque... Bueno, el rey tarda por una razón. Porque todos estábamos apostando porque pudiera ser lo de armada, ¿no? El rey tarda porque el rey en ningún momento, a pesar de lo que está sucediendo en el Congreso y de que sabe que hay capitanes generales en la tal, en ningún momento quiere ni dividir ni cuestionar al ejército. El rey no quiere enfrentarse a esa situación. Entonces intenta por todos los medios, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo no podría ir más allá de lo que he escuchado. Es una opinión que puede ser cierta o no. Yo creo que el rey lo que intenta es no llevar al ejército a esa situación. Hay 4 capitanes generales que han llamado a armada, incluso Gabeiras está por armada, la Jugén, que intenta tomar esa noche el poder y gracias a el poder intenta tomar todo el poder y el rey le dice que sí. De aquí sale una pregunta. Y es Sabino el que le dice que no. Entonces, si Armada no le frena la entrada en el Congreso Tejero y le deja entrar, Armada habla y nos quedamos con un gobierno de concentración. Posiblemente. Vamos a ver. Antes de enviar Armada, desde la Zarzuela se llama a 3 catedráticos en Derecho Constitucional. Correcto, los 3 dicen lo mismo. 2 de ellos, el tercero no lo recuerdo, uno es Sánchez Ageste y otro es Carlos Ollero. Y los 2 le dicen que no se le ocurra. Los 2 desautorizan el que Armada vaya al Congreso y le explican, bajo la fuerza de las armas, aun cuando saquéis a Tejero y a los golpistas del Congreso, no se puede someter a una votación en ese momento al Congreso porque está en un estado de shock. Eso no sería constitucional. Bueno, a pesar de esas recomendaciones que da Agesta y Carlos Ollero, se le envía a título personal. Claro, dice Armada, me envían a título personal y salgo del Alto Estado Mayor con mi coche, con el banderín desplegado,
vestido de general, con el comandante Bonet, que es mi ayudante, al lado, y con una propuesta de negociación con Tejero? ¿Qué título personal es eso? Otra cosa es que yo no involucre al rey. Perdona, has dicho título personal. Es que le preguntan a Sabino en el proceso si usted permitió a Armada ofrecerse como solución. Sí, y Sabino dice que sí, pero cuando, vamos a ver, en el juicio intentan que Sabino vaya a declarar. Bueno, el rey por supuesto no, pero intentan que Sabino vaya a declarar. Sí. Y Sabino presta una declaración que es esa. Sí. Oiga, ¿usted le dijo a Armada que fuera a título personal? Y dice, sí, efectivamente. A título personal. Y cuando le hacen la segunda pregunta y le dicen, ¿pero usted hizo esto por cuenta propia? Dice, no, yo nunca hice nada que el rey no supiera. Esta declaración que os estoy diciendo, casi textual, no figura en las actas del juicio. Se hace por escrito y no figura para nada. Por tanto, si Tejero no se siente violentado, malherido y cero a la izquierda, y deja entrar a Armada, a título personal, tenemos un gobierno de concentración, Charlie. Tendríamos un gobierno posiblemente de concentración, pero de muy dudosa constitucionalidad. No, eso ahora, por supuesto. Si queréis hablamos del gobierno. Yo, eso del gobierno... Cuarto de hora. Eso del gobierno, tal y como lo han explicado, es prácticamente increíble. No es creíble un gobierno con Armada, con Felipe de vicepresidente, toda esa patraña del gobierno, digo patraña porque eso apareció 10 años después. Esa lista del gobierno, en el juicio, cuando les preguntan a Tejero y a Armada, Tejero nunca dijo, La del y además Pacto del Capó. nunca dijo, a mí me leyó Armada la lista del gobierno. Sí, sí. Dijo, creo que, no, sí, escuché la palabra de Felipe y otro más, creo que estaba hablando por teléfono, cuando estaba hablando por teléfono Armada. Esa lista, si queréis, lo hablamos, o si alguno tiene interés, os cuento cómo fue, pero es una lista muy poco creíble. Muy poco creíble. Yo quisiera que hablarais vosotros. Ya, Charlie, déjame que tenga una pregunta y contesta breve y habláis. Ahora hay gente que está diciendo que Suárez organizó. Sí. Ese es otro tema que lo veréis ahora, muy pronto lo veréis, porque hablé hace 4 días con Óscar Alzaga. Dime. Claro, tú eres investigador y has pasado mucho tiempo investigando este tema. A mí me sorprende que del Congreso, el 24 de febrero, rodeado por la Guardia Civil, con la Guardia Civil dentro, con 3 o 4 líderes, entre ellos Felipe González y Carrillo dentro y Suárez dentro, pudiera surgir cualquier tipo de gobierno. Cualquier tipo de gobierno. Es decir, no me lo creo personalmente. Me dice, ¿tienes algún dato? Yo no tengo datos. Perdona, es que, Manolo, que vosotros ¿qué dices? Que hubiera salido un gobierno de allí, estando los líderes allí. Yo no lo veo muy posible. ¿Que tú lo ves posible? No lo veo muy posible. No, es que quizás yo lo he entendido mal, pero no solamente que pueda salir en aquel momento, sino que pueda salir la pretensión de aquel acto, que pueda salir un gobierno de coalición en el futuro, a no ser que surgiera como consecuencia de un proceso electoral. No, eso estaba hablado antes. Bueno, todo eso se habla antes. Vamos a ver. Ha habido acceso últimamente a los papeles que estaban en la Fundación del PSOE y además a los informes de Maraval en la Ejecutiva en aquellos días, ¿vale? Y también al informe que dio Mújica después de la entrevista de Lérida. Y también al informe que dio Mújica en la primera reunión que tuvisteis todos, no sé si estabas tú, el día 24, en la Ejecutiva Federal del día 24, que preside Felipe al salir del Congreso. Al salir liberado del Congreso. Vale. Por supuesto que había más que conversaciones,
para que ese gobierno fuera posible. No es una invención la operación Armada, ni es una invención que hubiera habido conversaciones en Lérida, ni es una invención para nada vamos a ver, las reuniones que mantienen Mújica e Ignacio Sotelo las mantienen con dos personas muy relevantes del CSIC, que son las que lo mismo que Armada hacía con el rey, que era poner la cosa muy negra, muy complicada, lo mismo hacen el secretario general del CSIC cuando hablan con Mújica y con Sotelo. Se lo ponen como diciendo, oye, el golpe ya es inminente, hay un informe que tú conoces posiblemente, la carta que Gavilanes, un militante vuestro del partido, que era un amigo de Armada, por cierto, era muy amigo de Armada, Antonio Gavilanes, le entrega a Mújica y que Felipe lee también. Oye, que va a haber un golpe. No, parece que el golpe no era posible. Alfonso Guerra, en sus memorias, en uno de sus 3 libros de memorias, lo tengo por ahí anotado y lo reproduzco en el libro, dice, oye, si nosotros sabíamos ya unos días antes que iba a haber el golpe, ¿cómo no lo iba a saber el gobierno? Esto lo dice Guerra, no lo digo yo. Es decir, claro que había tal. Otra cosa es que se constituyera ese gobierno, que se constituyera en el momento en el que estaba ocupado el Congreso. Pero, desde luego, estaba muy avanzada la operación Armada. Sí. Sí. No entra en mis cálculos, no entra ni en la memoria que tengo de aquellos momentos ni de las conversaciones que yo pude tener. Es decir, que se pudo hablar en una conversación entre Armada y Mújica del tema, no me sorprendería. Después habrá algún documento o habrá alguna declaración, no me sorprendería. Pero lo que nunca me cabe a mí, de todo lo que yo conozco de aquello, es que pudiera haber un gobierno presidido por un militar. Bueno, que se pudo hablar, es posible que se hablara, seguramente se habló, de un gobierno de coalición para salvar la situación democrática entre el PP, el AP, UCD y el Partido Socialista, sí. Pero lo que no encaja en todo lo que nosotros hablamos en aquella época era un gobierno presidido por un militar. Bueno, entonces... Esa fuera la pretensión de Armada, que esa pudiera ser la pretensión de Ney, es posible. Entonces vamos a dar por no escuchado todo lo que nos ha contado Marcos Vizcaya, todo lo que nos ha contado Jordi Pujol, todo lo que ha dejado escrito Oliart sobre cómo el Partido Socialista, y con nombres y apellidos, llaman a los partidos nacionalistas, y te digo los días y con quién estaban, y lo digo en el libro, para preguntarles cómo verían. Ellos, los socialistas, se hacen eco, ellos como propagandistas de un gobierno de coalición. Oye, van a Oliar y lo tienen en sus escritos, o todos mienten. Si Oliar miente, si Marcos Vizcaya ha mentido, y nos ha mentido varias veces, porque lo ha contado a nosotros, nos lo ha contado para los 2 documentales que lo hemos hecho, y si Pujol miente, entonces es posible que lo que dices tú sea cierto, pero yo tengo que tener en cuenta lo que ellos han contado. Pero lo que dicen todas esas fuentes nacionalistas es que los socialistas con los que hablan estarían de acuerdo con un gobierno de coalición, de concentración. Lo que dice Marcos Vizcaya da la fecha, el día y la hora. Dice, yo fui llamado por Alfonso Guerra a Santa Engracia y se me consultó, y además lo tiene aquí reflejado, y me consultó cómo veríamos en el PNV un gobierno de salvación nacional presidido por Alfonso Armada. Lo mismo dice Jordi Pujol, dice, tal fecha de tal día vino Mújica a verme a mi casa de verano y me dijo cómo vería esto. Lo mismo dice Oliart, dice, Mújica vino a verme, todo en las mismas fechas. Mújica vino a verme y me preguntó. Lo mismo dice Arzallus, a mí me lo consultó. Sí. Prácticamente siempre es Mújica.
A mí, dice Arzallus, estaba yo en Hotel Palace y vine a verme y le respondo yo, ¿y por qué no un obispo? Entonces, lo que es cierto, si hacemos caso a las fuentes, que yo tampoco puedo poner la mano en el fuego por nada, pero digo que son, así van a ser las 9, son muchas coincidencias cuando está en los papeles de Oliart, que dice cosas muy interesantes, por cierto, cuando está en las declaraciones de Pujol y en su libro de memorias, que se le puede contradecir, Manolo. Si eso no fuera cierto, por supuesto puedes decir, oiga, lo que usted ha escrito en ese libro es una auténtica barbaridad. Está en las declaraciones de Marcos Vizcaya, que ha salido en 2 documentales que yo he hecho, que también se puede contradecir. Oiga, que dice, o querellarte contra él. Porque contra los periodistas... Que nos queda muy poco. Déjame que diga una cosa, que creo que... O sea, que estamos en una serie de acontecimientos que arrancan con que un presidente elegido democráticamente, Adolfo Suárez González, es presionado por una situación en la que no están de acuerdo, no es la legalización del PC solo, están presionados por un poder fáctico, que es el ejército, que en ese momento aprieta, por el rey, que empieza a no gustarle Suárez una barbaridad, por su propio partido, y entonces se inicia una desestabilización del funcionamiento democrático de manera anticonstitucional y termina en esa situación. Es que se parece a lo del sindicato del crimen y se parece a lo mejor a alguna situación no muy lejana en el tiempo que estamos viviendo, por medio de la cual nadie sabe cómo, pero constitucionalmente se empieza a presionar a alguien que ha sido elegido y que puede gobernar, Suárez, para quitarlo, ¿o no? Vamos a ver, a mí me gustaría... a mí si me los parecidos. A mí me gustaría que esa reflexión que nos ha llegado siempre de la transición, de que ha sido una época de concordia, de entendimiento y maravilloso, que como he dicho lo fue desde el año 77 al 79, pero luego se sacaron los cuchillos largos, me gustaría que sirviera hoy todo esto que estamos hablando del 23F y que en los medios de comunicación también lo reflejaran como una pequeña lección, Tom, de lo que sucede cuando tú cercas en exceso a un presidente, por cierto, que ha sido elegido democráticamente. Es decir, y cuando no puedes echarle por la vía constitucional, intentas echarle por otra vía. Esa es la similitud que tú a lo mejor quieres decir. Sí. Bueno, evidentemente, ahí lo dejo. No se trata solo de separar a Suárez del poder, de cargarse a un presidente, es que estás dándote cuenta, sin darte cuenta, estás cargándote al sistema democrático, estás a punto de hacerlo porque lo estás debilitando tanto. Afortunadamente, como me dijo Casinello 3 meses antes de morir, me dijo, Estevez, al final todo salió bien, ¿verdad? ¿Verdad? Y le dije, sí, general, todo salió bien, pero bien para vosotros, tal como lo habíais concebido vosotros, tal como habíais estructurado esa transición. Para mí, como conclusión ya, el intento de golpe del militar del 23F sirvió para varias cosas, una de ellas, por supuesto, para abortar el golpe serio de los coroneles, pero también para reconducir la democracia, que según en determinados sectores era excesiva en determinadas cosas. Recuerda que Felipe González era un señor que iba al País Vasco y era más autonomista que el PNV, y pedía la autodeterminación para el País Vasco. Estaba yo allí delante. Es decir, estamos hablando de una época muy diferente. Estamos hablando de una época y de unos personajes muy distintos. Entonces, para mí, de lo que se trató fue de una reconducción,
Tarradellas llamaba el golpe de timón, pero hecho de otra manera. Fue una reconducción para situar un modelo democrático que pudiera ser soportado por la monarquía y, desde luego, que estuviera de conformidad con el gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el resultado final de aquello que dice Casinello, y al final todo salió bien, pero estuvo la cosa en un peligro importante. ¿Queréis alguno decir una última palabra, amigos? A ver, amigo. Lo que nunca he decidido del tema del 23F, que si lo que pretendían era, digamos, cargarse al presidente Suárez, él ya había dimitido, se sabía que iba a salir elegido Leopoldo Calvo Sotelo. Y me imagino que Calvo Sotelo sí sería más del gusto político de los supuestos. O sea, que el golpe hubiera tenido más sentido por 3 meses antes. Es que, ¿ves cómo tiene que hablar la gente? Las preguntas importantes están ahí. Claro, y esto me hace hablar a mí. Pero Suárez dimite. El supuesto inconstitucional máximo Suárez dimite. se producía en ese momento. Suárez dimite a finales de enero, como muy bien dices, muy bien, y deja un nombre encima de la mesa, un nombre que no puede ser rechazado porque es un nombre de la derecha muy consolidado, que es Calvo Sotelo. ¿Por qué se tarda tantos días en darle el plácet a Calvo Sotelo cuando está ocurriendo de todo? Están lloviendo meteoritos por todos los sitios. Pues por una razón, porque ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista, ni Manuel Fraga de Alianza Popular le van a dar su apoyo. En aquel momento tan importante, yo creo que hubo poca visión política de que había que reforzar la democracia o ese presidente, porque ese presidente ya estaba tan fuera de juego. Todavía visitan la Zarzuela, y cuando el rey hace la primera ronda de consultas, le dicen que no van a apoyar y dicen, eso es UCD, más de lo mismo. Y entonces en ese impasse se producen muchas cosas. Se produce esta presión para que Armada se venga a Madrid. Es cuando Armada se empieza a despedir de Pujol en esa cena con Marta Ferrusola, donde Marta Ferrusola le dice, bueno, ¿qué, Armada? Ya se terminó todo, ya tenemos presidente, a Leopoldo Calvo Sotelo. Y le dice él, no creo que llegue a ser nunca presidente. Es cuando las cosas empiezan a girar. Esos días, precisamente, desde la dimisión de Suárez hasta el 23F, son decisivos. Esos días son los que hay que explicar poco a poco para entender cómo va girando el golpe y cómo cada uno se va resituando. Pero tener en cuenta que hasta el día 10 no se le da el plácet a Calvo Sotelo. Nos queda un minuto, no hemos dicho nada no de se le da qué el plácet. esperas. Y aun cuando se le da el plácet, la cosa no está clara, ni lo está para Calvo Sotelo todavía. ¿Por qué si el día 10, querido amigo, se le da el plácet a Calvo Sotelo y se lo da el rey llama urgentemente a Armada a la Zarzuela y mantiene una entrevista del máximo compromiso, de lo más comprometido el día 13. Cuando Sabino le dice, ni se te ocurra mantener esta entrevista del día 13. Y en esa entrevista del día 13, Armada cuenta que le dijo al rey todo lo que él sabía y que además Milans le había dicho a Armada que se lo comunicara al rey. Y cuando el historiador, íntimo amigo de Armada, que le hace esa entrevista, que es un andaluz, Cuenca Toribio, le dice, oye, pero ¿le contaste lo de Tejero? Y dice, también lo de Tejero, pero que Tejero iba a entrar en el Congreso. Y dice, no, porque no lo sabía. En aquel momento no podía decirle que el 23, pero sí que Tejero estaba preparado. Es decir, que el día 13, en un solo mes, Armada visita la Zarzuela 5 veces. ¿Por qué? Si ya estamos decididos, si ya le hemos dado el plácet, ¿por qué se sigue intentando la operación Armada? Claro que Suárez ya había dimitido.
Suárez ya no era el problema, pero es que el problema, desde mi punto de vista, analizando esa secuencia de tiempo, no era solo Suárez. El problema era reconducir toda la situación y lo que nos cuenta... Un minuto para qué No, yo he esperas terminado. de que la gente pregunte. ¿qué esperas, Charlie, ¿De qué? de la desclasificación? Joder, la desclasificación, no lo sé. Vamos a ver, hay toda una serie de cintas grabadas, hay muchas cintas grabadas. Yo, por supuesto, me he interesado por ellas, he remitido mis escritos correspondientes a la Sala del Tribunal Supremo, tengo la respuesta del Supremo y sé más o menos lo que hay en el Supremo. También sé que la policía el Ministerio del Interior grabó muchísimas cintas que, según Mariano Bani Andrés, se han destruido. Hay que tener en cuenta que eso es una constante de la transición. Mucho cuidado, cuando llega Suárez, una de las primeras medidas que toma Suárez es destruir todos los archivos del franquismo. Los mandó quemar directamente, es decir, hay una ansia sistemática por destruir esa parte de la memoria histórica. A mí me encantaría saber qué decían de mí y cuáles eran los informes o las fichas o lo que pensaban o cómo me consideraban. No tengo esa posibilidad. No, entonces se destruyeron cantidad de pruebas. Dice el capitán Camacho, si podemos hacerle caso, que es un capitán de los servicios de inteligencia, o el comandante Perote, ellos dos declaran donde quieras preguntarle y escriben en sus libros que una vez pasado el golpe, cuando llega Manglano, se ordena la destrucción de las cintas del CSIC. Por supuesto, la INA se lleva unas cintas que también dijo que había destruido. Toda esta gente que maneja todo esto y destruye tantas pruebas suele quedarse con algo. Suele quedarse con algo. Y os voy a decir, no creo que Sabino Fernández Campo, que Adolfo Suárez o que algún otro personaje no haya dejado algo escrito. Esto puede abrir una dinámica al margen de lo que encontremos, porque en el Supremo lo que tenemos en principio son las cintas que se grabaron en el Congreso, de las que que nos pueden dar las cintas de Pardo Zancada, hablando con Pavía, con Villaviciosa, oye, vente, no, eso tiene poco interés. Las cintas que tienen interés son las 3 conversaciones que hace Alfonso Armada esa noche desde el Congreso. Y que Ignacio Camuñas, en transcripción y entrevista que tengo grabada con él, me reconoce a mí en el año 1994 que recibe una llamada de la INA a las 12 menos 20 de la noche diciendo, y mucho cuidado, a partir de ahora va a haber una llamada que esa no te la puedes perder. ¿Cuál es? Cuando todos nos preguntamos por eso, los historiadores que son más concienzudos que yo, mucho más, y sobre todo el último que ha dedicado gran parte de su vida a esta, que es Muñoz Bolaños, dice en sus escritos y en sus deducciones que solo, dice, no puede ser, tenía que ser alguien de más alto rango que él. Dice, no era Gabeiras porque a Gabeiras le llamó después desde el Hotel Palace. No fue la Junta, no fue Ignacio Arregui en la JUGEN porque lo habría dicho sin ningún problema. Solo cabe pensar una posibilidad. Claro, no existe la menor prueba, pero si nosotros tenemos una cinta ahora que se desclasifique de las conversaciones de Armada en el Congreso, sería maravilloso. Si lo que nos van a dar, lo único que se ha desclasificado en su momento fueron unas cintas que intervinieron a García Carrés y a la mujer de Tejero en unas conversaciones absurdas, oye, menganito, putanito, tal, que no dicen nada. Si lo que nos desclasifican son las cintas, otra vez, de ese golpe militar, porque sí todo está contado, casi todo está contado en el golpe militar, Del golpe militar yo creo que queda muy poco que investigar, de lo que hizo Tejero, cómo se reunieron, de por qué fue... Bueno, lo de Pardo Zancada es un capítulo aparte. ¿Por qué fue a la 1:30 al Congreso? No fue a dar el golpe duro. Pero, en fin, yo espero que sí. Espero que a poco que haya, es tal la sed que tenemos la gente que estamos investigando y tenemos tantas cositas cogidas, tal que a lo mejor nos puede dar alguna visión. Carlos Alberto, ¿qué nos echan?
Vale. Yo creo porque...